Hola, mi nombre es Julia Palomo y soy estudiante de medicina de segundo año de la sección 5 y el día de hoy le voy a estar hablando sobre la otitis, pero antes de iniciar hablando de la misma es importante conocer la anatomía del órgano principal en esta patología como lo es el oído. Anatómicamente hablando podemos dividir el oído en tres porciones o en tres partes, las cuales son el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo que se encuentra conformado por el pabellón, el canal auditivo y el tímpano, y estos son los encargados de recibir el sonido. Luego tenemos el oído medio que se encarga de transmitir las vibraciones hacia el oído interno y se encuentra conformado por los osillos que son el martillo, el yunque y el estribo, además de la trompa de Eustaquio. Luego tenemos el oído interno, que es el encargado de transformar los sonidos en señales nerviosas que luego el cerebro va a descifrar y se encuentra conformado por el vestíbulo, la cóclea y las terminaciones nerviosas. Hablando de la otitis media, la podríamos definir como una disfusión de la trompa de Eustaquio que se puede presentar ya sea de manera aguda, serosa o crónica. Esta generalmente se encuentra asociada a enfermedades o infecciones de las vías respiratorias superiores. Y cabe destacar que en este tipo de patologías los más afectados son la población menor a 2 años, debido a que se encuentran expuestas a un factor ambiental bastante importante como lo es la presencia o el ingreso a las guarderías. La otitis media la podemos clasificar en otitis media aguda, serosa y crónica. La otitis media aguda es aquella que cuenta con una duración menor a 3 semanas, está asociada a enfermedades de las vías respiratorias superiores, además de que cuenta con la aparición de síntomas de manera brusca. Esta se puede clasificar en otitis media aguda esporádica y de repetición, que a su vez se clasifican en persistente y recurrente. Cuando hablo de una otitis media aguda persistente, es aquella que cuenta con un episodio de otitis media aguda nuevo antes de terminar el periodo de curación del episodio de otitis media aguda anterior. Es decir, se considera como un mismo episodio de otitis media aguda. Pero si hablamos de la otitis media aguda recurrente, ocurre un nuevo episodio de otitis media aguda en un aproximado de 1 a 3 semanas después de haberse realizado el periodo de curación de un episodio de otitis media aguda anterior. Es decir, son periodos diferentes o se consideran un nuevo periodo de otitis media aguda. Cabe destacar que si ocurre esto durante 3 o más episodios en un aproximado de 5 a 6 meses por un año, esto se puede considerar como una inclinación de la otitis media aguda. En lo que a su etiología se refiere, esta es bastante variada. Se puede encontrar ya sea viral o bacteriana, en donde las bacterianas son las más importantes o con mayor consecuencia. Generalmente abarcan al 80% de su etiología y esta va a depender o sus microorganismos van a depender de la edad de cada paciente. Como por ejemplo en los neonatos, donde los más comunes son el Escherichia coli y el Streptococcus aureus, mientras que en los lactantes mayores y aquellos menores de 14 años, los más comunes serían el Streptococcus pneumoniae, la Moraxella y el Haemophilus influenzae. Luego tenemos que en los mayores de 14 años podemos encontrar el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus beta hemolíticos del grupo A, además del Haemophilus influenzae y el Streptococcus aureus. Y por último tenemos que su etiología viral sería de un 20%, en donde destacan virus como el parainfluenza, el rinovirus y el Streptococcus aureus. Hablando ahora de sus manifestaciones clínicas, podríamos hablar que un paciente con otitis media aguda presenta otalgia intensa y persistente. Además de que en los niños se puede presentar hipoacusia transitoria, que generalmente suele transformarse en una hipoacusia persistente debido ya sea a una secuela de otitis media aguda o por una otitis media crónica. Además de fiebre, irritabilidad y sensación de presión en el oído afectado y un derrame o un frecuente drenaje en este oído afectado. A medida de la membrana timpánica se pueden ver una serie de cambios como por ejemplo el desplazamiento del reflejo luminoso.
Cuando hablamos de su diagnóstico, generalmente este es clínico, aunque se encuentra basado en la aparición de un dolor de comienzo agudo de aproximadamente 48 horas. Y además de unido a una tumefacción y a secreciones generalmente en niños. En su tratamiento podríamos tener que este se basa en de manera esporádica o se atiende sintomáticamente, es decir, por ejemplo, en el caso de la otitis media recurrente y la otitis media exudativa y catarral, se trata de manera con analgésicos, antipiréticos e hidratación. Y en algunos casos de que esta sintomatología no sea, se debe aplicar la antibiótico-terapia, pero basándose en una serie de criterios. Cuando hablo de antibiótico-terapia, me refiero a que esta se va a utilizar por medio de 10 días. Generalmente esta se utiliza en niños menores de 2 años con perforación timpánica. Además de que se debe escoger el antimicrobiano dependiendo si es una otitis media aguda recurrente o severa, si el paciente ha tenido fallas con el tratamiento, además de que sí posee patologías de base como por ejemplo la diabetes. Luego tenemos la otitis media serosa, la cual podemos definir o nombrar también como otitis media con derrame, debido a que se presenta un derrame ya sea por la difusión incompleta de una otitis media aguda o por la obstrucción de la trompa de Eustaquio. Esta generalmente cuenta con la presencia de líquidos no mucopurulentos, ya sea de consistencia mucosa o serosa o una combinación entre ambos. Cabe destacar que esta suele cambiar su consistencia y su composición a medida de que la enfermedad va evolucionando. En lo que se refiere a sus manifestaciones clínicas, tenemos que el paciente con otitis media serosa generalmente no refiere síntomas, pero en algunos casos él mismo o algunos de sus familiares pueden referir hipoacusia, además de una sensación de plenitud, presión y ruido seco al tragar. A nivel de la membrana timpánica también va a haber una serie de cambios, como por ejemplo el cambio de color de ámbar a gris y el desplazamiento del reflejo luminoso. Además, al insuflar aire, la membrana timpánica se puede encontrar inmóvil y a través de esta se puede presenciar nivel hidroaéreo o burbujas. En lo que se refiere a su diagnóstico, generalmente este es clínico, pero puede estar asociado o se puede unir con una otoscopia neumática. ¿Cómo es esto? Pues se va a adaptar al otoscopio un insuflador con el fin de permitir el desplazamiento de la membrana timpánica. Además de una timpanometría en donde va a permitir observar los derrames de líquidos en el oído medio. Y en el caso de adolescentes y adultos se pueden realizar otros exámenes complementarios, como por ejemplo el examen nasofaríngeo, para determinar si hay presencia de tumores ya sean malignos o benignos que se pueden confirmar por medio de una biopsia. En lo que su tratamiento se refiere, generalmente el paciente con otitis media serosa se requiere la observación y la espera. Además, no se recomienda el uso de antibióticos ni descongestivos, ya que estos no son útiles. Si se tiene seguridad de que no hay presencia de alergia en el paciente, se pueden recomendar antihistamínicos y corticoides tópicos. Si esto no funciona en un lapso de 1 a 3 meses, se puede aplicar una meningotomía con el fin de realizar una aspiración del líquido, además de un drenaje a través de un tubo de timpanostomía o a través de la maniobra de Valsalva. A nivel de los niños se podría realizar también la adenoidectomía, donde se va a extirpar la masa adenoidea central y se puede aplicar el uso de antibióticos en el caso de tener presencia de rinitis o sinusitis alérgica. Por último, tendríamos lo que sería la otitis media crónica, la cual podemos definir como una perforación supurativa con presencia de secreción persistente y crónica con una duración mayor a 4 semanas. Esta generalmente es causada por la complicación de una otitis media aguda e incluso por radiaciones y quemaduras, aunque generalmente su causa más común es por la presencia de agua en el tímpano, por eso que también es conocida como otitis de nadador.
En lo que se refiere a su etiología por microorganismos, los más comunes son el Pseudomonas aeruginosa, el Streptococcus aureus, el Proteo mirabilis y el Prevotella. Luego tenemos que sus manifestaciones clínicas generalmente se expresan a través de otorrea, y cabe destacar que los pacientes con este tipo de otitis media no requieren dolor, al menos que esté asociado a una osteotitis con el hueso temporal. Además, presentan hipoacusia de conducción, y a nivel de la membrana timpánica se puede encontrar perforación y secreción. Y en el conducto auditivo además se puede presenciar macerado y tejido de granulación. En lo que se refiere a su diagnóstico, este generalmente es clínico, pero también se deben realizar una serie de cultivos, tomografía computarizada y radiografías magnéticas, pero estas son un poco más de pruebas complementarias en donde se pueden presenciar enfermedades como por ejemplo la meningitis. En su tratamiento tendríamos que se puede basar en antibióticos, en la extirpación del tejido de granulación, es decir, realizando una limpieza profunda del oído medio, e incluso la aplicación de gotas antibióticas tópicas. Y en el caso de las cirugías, esto va a depender del caso de cada paciente. Un ejemplo de esta cirugía sería la cirugía para coleostoma. Muchas gracias.